Buenos días a todos y a todas. Empezamos esta mañana de sábado, que no es lo más habitual en los congresos y las jornadas, estar un sábado aquí reunidos. Así que muchas gracias a todos por venir. Y empezamos hoy con Alicia Vara López, que viene de la Universidad de Córdoba. Y os diré de ella pocas cosas, mucho la conocéis. Alicia proviene de la Universidad de Santiago de Compostela, es una filóloga hispánica y hizo su tesis doctoral con una edición y un estudio muy interesante sobre Argenis y Poliarco, una comedia de Calderón. De tal manera que maneja no solamente las habilidades de la filología, de la historia cultural, sino también temas como la ectótica, que no suelen enseñarnos en los estudios universitarios, pues ella nos ha trabajado estupendamente. Además, como resultado de que ha tenido beca de formación de personal investigador, pues tuvo la suerte de poder estar en algunos otros países, intercambiando experiencias con grupos de investigación muy conocidos entre todos nosotros, como fue el de Chicago, donde cada uno de esos lugares tenemos gente de referencia, ¿verdad? Las hispanistas del siglo de oro, de teatro. Y estuvo después en Oxford, bueno, en Chicago con Frederick Dergos, me imagino, ¿no? Sí. En Oxford pues, con Jonathan Sackel y después en Viena con un colega, Wolfram Eichinger, algo similar, que también lleva muchos años dedicado al teatro del siglo de oro. Ella además, aunque no me lo ha dicho como recordatorio, pero supongo que sigue vinculada a los cuadernos de Aleph, quizás. Sí, prácticamente hasta hace muy poquito. Hace muy poquito llegó esa comunicación de gente joven, todavía no doctores, que se reúnen en los coloquios de Aleph, hace nada estuvieron en Salamanca, y la hemos pedido desde hace poco tiempo, de las últimas incorporaciones al equipo de Proteo. Está trabajando muy bien sobre Agustín Moreto, ese proyecto de edición crítica total del teatro de Agustín Moreto. Está trabajando sobre la cena del rey Baltasar, y ya va muy avanzado el asunto, y es un tema importante porque Baltasar es una figura que ha dado para mucho y también en muchos países y continentes. Bueno, Alicia nos va a hablar, sin que la entretenga ya más, del banquete como teatralización de la maldad, estudio léxico y simbólico de la cena del rey Baltasar de Moreto, un autor del que no siempre se debe hablar tanto como de Lope o Calderón, pero está entre esa primera escuela de 5 o 6 autores del siglo de oro. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Antes de nada, quisiera aprovechar para agradecer a la organización el invitarme y formar parte de este encuentro que está siendo tan fructífero. Y mi ponencia va a empezar con una breve contextualización de la obra, porque, bueno, no es una obra de las más conocidas. Agustín Moreto se inspira en materiales bíblicos para componer en una fecha incierta anterior a 1648 su comedia titulada La cena del rey Baltasar. En palabras de Delia Gabela, cito, el pasaje bíblico utilizado, que pertenece al capítulo 5, versículos 1-30 del libro de Daniel, es recreado en los 200 versos finales. Al resto de la comedia aportan los personajes protagonistas masculinos, Baltasar, Ciro y Daniel, y el contexto espacio-temporal, Babilonia, durante la dominación caldea del pueblo hebreo. Fin de cita. Como explica María Luisa Lobato, la cena del rey Baltasar forma parte de la primera etapa creativa del dramaturgo, entre 1644 y 1654, junto con otras 2 obras de inspiración bíblica escritas en colaboración, El bruto de Babilonia y El hijo pródigo. En los 3 casos, si bien los personajes principales proceden de la Biblia, Moreto y sus colaboradores, que son Matos Fragoso y Cáncer, convierten el amor en el hilo conductor de las acciones en los 3 casos. Llevan, por tanto, a su terreno de la comedia las tramas. La cena del rey Baltasar cuenta con el tema principal del enredo amoroso entre las parejas, y lo aclaro para que no nos perdamos a lo largo de la comunicación, las parejas de Baltasar y Diana y Ciro y Fénix, propiciado por el incidente en el que el malvado rey Baltasar se enamora del retrato de Fénix que le habían enviado por error. De esta manera, el plan reconciliador de Ciro y Baltasar, a través de los casamientos respectivos con Fénix y Diana,
La hermana de Ciro se trunca y aparece el conflicto, que es necesario para cualquier comedia. Cuando Baltasar conoce a Diana, la rechaza por no ser la dama del retrato y rompe la palabra dada. Encarcela a Ciro, retiene a Fénix e intenta convencerla para que lo ame. Ciro escapa y trata de sacar a Fénix de Babilonia, hecho que solo logra al final, gracias a la ayuda de Diana y a la intervención divina, de manera que Baltasar, que había llegado demasiado lejos con la organización de una cena para celebrar su enlace con Fénix, finalmente es castigado por su egolatría, su impiedad y su tiranía con el pueblo hebreo. El mismo motivo bíblico inspira a Calderón en un auto sacramental homónimo, pero el tratamiento y el sentido de ambas obras es radicalmente diferente, tal y como estudian Kennedy, Lobato y Gabela. De hecho, el episodio bíblico de la cena sacrílega, que abarca todo el auto sacramental, es relegado a los últimos versos de lo que puede considerarse una comedia de enredo en el caso de Moreto. Contra el establecimiento de una filiación entre ambos textos, según la cual Moreto se inspire en el texto calderoniano, se alza a priori el dato de que el auto no fue impreso hasta 1664, mientras que la comedia, como se adelantaba, es anterior a 1648. No obstante, Balbuena Prat data la redacción del texto calderoniano ya en 1634, hecho que es compatible con la posible visualización del espectáculo por parte de Moreto. En efecto, Sánchez Jiménez prueba con evidencias textuales en un trabajo reciente de 2014 que el auto pudo influir en la comedia. El estudioso sustenta su argumentación en innovaciones calderonianas con respecto al texto bíblico que incorpora Moreto, como el tema de la crítica a la idolatría de los monarcas, la consideración de Baltasar como descendiente de Nembrot, la importancia de la boda, el elemento escénico de la torre, tan calderoniano, o la utilización de la música para exaltar la irreverencia sacrílega de Baltasar, que es un elemento muy recurrente que veremos dentro de un rato. Resulta crucial también la inclusión en la comedia moretiana de la aparición y desaparición de la mano en la escena final, en la que utiliza en el mismo contexto que Calderón elementos escénicos y ausentes en la fuente, como el trueno, muy efectista, y un similar estilo verbal en el que se destacan continuamente preguntas retóricas que hacen una idea de las emociones que va experimentando Baltasar en ese desenlace, que veremos también a continuación. Bien, esto pretendía ser simplemente una contextualización de la obra, del argumento, para realizar ahora un análisis de tipo más dramático, simbólico, metafórico y un poquito léxico también. Bueno, os parece mucha cosa. Va a ser muy sintético. Una vez contextualizada la obra e identificados los elementos que Moreto toma de las fuentes, la fuente bíblica y la calderoniana, se establece como objetivo del presente estudio analizar la cena del rey Baltasar desde un punto de vista dramático, estilístico y simbólico, con el propósito de indagar a qué intenciones obedece la reutilización de ciertos materiales combinada con la incorporación de importantes innovaciones que dan lugar a un producto teatral nuevo, con un interés propio, separada de las fuentes. Para ello, se fijará la atención en tres núcleos axiales de la obra, que se vinculan con los objetivos principales de Moreto en la elaboración de las fuentes. Esos tres núcleos son, primero, la constitución progresiva de Baltasar como personaje prototípico de la maldad, opuesto de forma clara a Ciro y generador de conflictos. 2. La disposición del gran banquete como punto álgido de la tensión dramática, hacia el que se dirige toda la comedia y en el que convergen la blasfemia y la irreverencia de Baltasar. Y 3. La teatralización y efectismo en el castigo final,
recurso del Deus ex machina. Con estas tres ideas generales vamos a ir articulando un poco el discurso y arrojando luz sobre la obra. Vamos con el 1, el personaje maligno de Baltasar. Vamos a intentar trazar cómo Moreto lo construye y qué recursos utiliza para ello. La figura de Baltasar, ya mencionada en el título de la comedia y cuya historia de raigambre bíblica estaría asentada en el imaginario colectivo de los espectadores, actúa como centro de la obra y motor generador de la acción. María Luisa Lobato destaca que no es habitual en Moreto la presencia de personajes tan estereotipados y excesivos, ¿no? Incluso. Y afirma que la radicalización del personaje, bueno, me lo afirma un poco en Petit Comité, ¿no? Cuando hablábamos de este artículo. Atribuye estos rasgos tan exagerados a la juventud del autor, quizá, y a un pretendido didactismo. Ya desde el comienzo de la comedia, la presencia del malvado rey, soberbio y violento, va acompañada de la ruptura de la calma festiva inicial, ponderada a través de la alusión a las bodas. Los rasgos que lo caracterizan a lo largo de toda la obra son la vanidad extremada, la arrogancia, en tanto que se muestra reiteradamente orgulloso de someter a la gran Babilonia y de tener cautivos a los judíos. Como se avanzaba, es muy llamativo el incremento de la crueldad y el carácter impío en el personaje moretiano con respecto a la fuente bíblica y a la calderoniana. Sánchez Jiménez señala como necesaria una exageración en la conducta de Baltasar para construir un paralelismo con el primer galán, Ciro, personaje que no se hallaba en los textos precedentes y que Moreto incorpora de la tradición para otorgarle una virtud idealizada, plasmada en la extraordinaria tolerancia religiosa con respecto al culto del pueblo judío. De este modo tenemos ya una simetría. Por un lado, Baltasar, blasfemo, personaje negativo, y por otro, a Ciro, tolerante y con rasgos positivos, el héroe y el antihéroe, ¿no? Podríamos decir. De este modo, en contraste, la maldad del tirano que somete a este pueblo resulta mucho más efectista. Este aumento de los rasgos negativos se produce por medio de una serie de alusiones léxicas en parlamentos muy elaborados, acciones irreverentes en contra de las leyes humanas y divinas, así como a través de la aparición de elementos simbólicos que presagian el castigo final, que sabemos que vendrá, porque lo tenemos ya incorporado en nuestra tradición, esta historia, y sabemos que hay ahí unas resonancias trágicas al final. De hecho, se puede vincular a Baltasar con Ícaro Menipo y tantos otros personajes símbolos de la vanidad exacerbada que terminaron destruidos, como no podía ser de otra manera. A este respecto, al principio de la comedia, destaca una escena en la que Ciro y Baltasar intercambian sus coronas en señal de paz y la unión de sus reinos, pero ocurre un incidente claramente premonitorio. Y es que la corona de Baltasar se cae. Tenemos ahí ese lugar común, ¿no? De la caída como un presagio de sucesos nefastos. El paralelismo positivo entre ambos personajes queda entonces ya patente. Pero toda comedia de enredo necesita de la existencia de una dama, ausente en la fuente bíblica y también en la calderoniana, porque era un auto sacramental. Es por ello por lo que Moreto incorpora en su obra a Fénix, amada de Ciro, de la que Baltasar se enamora. Gracias a este enfrentamiento, los dos reyes pasan a la categoría de galanes de la misma dama, y cuentan ya con una clara razón para rivalizar entre sí, para enfrentarse. La figura de Fénix incide también en poner de manifiesto la maldad de Baltasar, pues Moreto atribuye a este nuevo personaje la facultad de recibir presagios y premoniciones que anuncian las desgracias ocasionadas por el tirano. El personaje de Fénix me parece muy sugerente y creo que merecería un estudio propio, porque es como un indicador
de todas esas energías negativas que rodean a Baltasar a través de elementos oníricos, de sensaciones que no puede explicar. De hecho, el dramaturgo toma el tema de los horóscopos de tradición calderoniana y adjudica a Fénix la condición de princesa maldita, amenazada por una estrella adversa desde su nacimiento, que determina el infortunio en el reino de su padre por causa de un pretendiente nefasto, que luego sabremos pues, que es Baltasar. La propia Fénix, por error, es la que hace llegar a Baltasar su retrato y ocasiona que se enamore de ella, cuando él estaba ya prometido con Diana y todo parecía paz y conciliación entre los dos reinos. Al mismo tiempo, la princesa se toma muy en serio sus temores, sus sueños, sus delirios y visiones que la asaltan y le anuncian la desgracia que caerá sobre su amado Ciro. Voy a leer un pequeño fragmento en el que se trasluce este ambiente onírico que rodea al personaje. Dice Fénix: no sé qué tristeza siento, que no la venzo, aunque miro tan cerca el bien que deseo, después de tantos peligros. Diana, pues, ¿no te alegra el saber que puedes ver hoy a Ciro? Fénix, sí, mas también me entristece. Diana, ¿por qué causa? Fénix, es un delirio de mi amor. Diana, pues, ¿de qué nace? Fénix, de un temor que no averiguo. Diana, pues, ¿qué temes, Fénix, a mi estrella? Diana, ¿qué puedes? Fénix, tiene dominio. Diana, ¿sobre qué? Fénix, sobre mi amor. Diana, ¿cómo? Fénix, desde su principio. De regreso a la descripción del personaje de Baltasar, conviene distinguir entre su ruptura con las reglas y leyes humanas y la irreverencia a la divinidad de los judíos. Por tanto, tenemos así ya un personaje sacrílego, ¿no? Completo en cuanto a maldades. En cuanto a la primera, Baltasar accede al principio de la obra a los 3 deseos de Ciro, cuando estaban preparando las bodas y todo era paz y reconciliación. La primera promesa era liberar al profeta Daniel, la segunda, autorizar a los judíos para practicar su culto, y la tercera, juntar sus coronas. La visión del retrato de Fénix lo lleva a incumplir las 3, de forma que encarcela a Ciro, como avanzábamos, y fuerza a Fénix a elegir entre casarse con él o la muerte de su prometido. Ella elige la muerte de Ciro, porque considera que él no podrá vivir viéndola con Baltasar, que de todas formas moriría. Entonces, lo que sucede es que Ciro se escapa y Baltasar decide casarse con ella a la fuerza. Si no es por las buenas, pues es por las malas. Pero eso sí, después de la cena, ¿no? La cena siempre está ahí presente. El incumplimiento de la promesa de matrimonio con la hermana de Ciro es otra de las grandes maldades de Baltasar, que desprecia a Diana, personaje ausente en las fuentes, y la convierte en una víctima con sed de venganza. Este es uno de los personajes clave también en la obra, que veremos ahora cómo tiene una voz firme en contra del tirano y cómo se significa en este sentido, se atreve a enfrentarse a él. Al reprochable comportamiento de Baltasar habría que añadir los espectaculares recursos que emplea para significarse frente a sus enemigos. El tirano utiliza todo su poder para exhibir públicamente su dominio y no escatima en luces, despliegue humano y ornamentación, de forma que su ostentación de poder adquiere ya un cariz teatral. No duda en poner a su servicio la maquinaria de la monarquía absoluta para dejar constancia de sus triunfos. La grandeza de Babilonia, sus elevados muros y las luces servirían para mostrar al mundo su victoria ante Ciro. Las alusiones a la degradación moral de Baltasar son constantes a lo largo de toda la obra, plasmadas en intervenciones del propio rey o reflejadas en los temores y también en la admiratio de distintos personajes. A su vez, la música anuncia reiteradamente el triunfo de la malignidad
y lo celebran por medio de misteriosas y casi psicodélicas letras recurrentes que acompañan las escenas. Por ejemplo, una de ellas que se repite es: Baltasar, rey poderoso, mayor monarca del orbe, con su grandeza hoy desprecia en una cena a los dioses. Una y otra vez aparecen recurrentes estas letras. Esta cita nos lleva al anunciado tema de la irreverencia religiosa, pues a los múltiples defectos de Baltasar se suma el de su comportamiento tiránico con el pueblo hebreo. El rey y sus acólitos someten a los judíos y acumulan un conjunto de injusticias por las que distintos personajes del pueblo judío piden venganza a su Dios. Si se tiene en cuenta el contexto en el que se producen estas alusiones, que es una comedia en la que el bíblico Baltasar pasa a ser un galán rechazado y celoso de su rival, se puede afirmar que el componente sacrílego presente en las fuentes resulta en la obra de Moreto un recurso más efectista que evangelizador. De hecho, su selección responde a fines dramáticos, a la construcción de un personaje maligno que vulnera no solo las reglas y leyes humanas, sino también las divinas. En palabras de Gabela, cito: la profanación de los símbolos sagrados que recrea los versículos mencionados cuando una mano divina escribe sobre un muro una inscripción que anuncia la muerte del tirano, si bien es la culminación de su prepotencia contra el poder divino, es sobre todo el desenlace del triángulo amoroso y del conflicto político que ha enfrentado a Baltasar y a Ciro. Fin de cita. Por tanto, lo sacrílego se lleva al terreno dramático, al terreno de la comedia, y el conflicto amoroso y el político también son un poco el centro, pero sobre todo yo diría que el amoroso. Para continuar con la profundización en los rasgos de Baltasar, resulta de utilidad hacer un repaso por el léxico que se asocia a él a lo largo de toda la comedia. Es extraordinaria la variedad e insistencia de sustantivos y adjetivos que destacan con múltiples matices una maldad exacerbada, hiperbólica y acaso paródica, que va creciendo hasta cada vez hacerse más presente e insostenible. Digamos que, por poner una imagen, la balanza que equilibra la justicia y la injusticia en la obra se desnivela de forma progresiva hasta precipitar el castigo final. La abundante presencia del léxico de connotaciones negativas facilita el incremento de la tensión dramática, así como la elaboración de todo un aparato simbólico, una red referencial que anuncia el final trágico del tirano. Las alusiones a Baltasar pueden agruparse gradualmente en: uno, aquellas que inciden en su poder y dominio como monarca, en un sentido neutro dentro de la mentalidad de la monarquía absoluta. Él es el rey, entonces tiene dominio máximo. Y dos, las que se relacionan con las injusticias y tiranías que protagonizan. Veamos algunos ejemplos. En cuanto al primer tipo, este personaje aparece caracterizado por la hegemonía que demuestra tener su reino en todo el mundo, y aparece el léxico y expresiones como Baltasar, rey poderoso, ínclito, grandeza, púrpura, gran señor, coronar, corona, valiente, preceptos, poder, monarca del mundo, resolución, de gala, dar envidia al cielo, mayor monarca del orbe, yo el dueño soy, etcétera, etcétera, ¿no? En una carga de léxico que incide en esta idea de dominio. Pero en un segundo nivel podemos registrar ya evidencias de la injusticia y tiranía como comportamientos habituales del monarca. Es Diana, la hermana de Ciro despechada, la que primero se atreve a retratarlo como tirano. Fénix, a su vez, otra vez un personaje femenino, incide en el mismo sustantivo cuando se ve rendida a un tirano alegre, a un traidor. Daniel señala reiteradamente que es un rey injusto, y el propio Baltasar alude a las injustas tiranías que él mismo promueve, ¿no? Pero con orgullo.
En la escena final, el profeta Daniel pronuncia un parlamento en el que destaca el recurso de la acumulatio aplicado a sustantivos que retratan a Baltasar, justo antes de la caída definitiva, y hace referencia de manera concreta al engaño, el insulto, la lisonja, la maldad, la vanidad, la mentira. Vamos llenando esa balanza, ¿no?, con elementos negativos. Sustantivos o frases sustantivas como tanta maldad, bajeza, fiereza, enojo, crueldad, rigor, ceguedad, intento cruel, violencia, etcétera, etcétera, inundan el escenario y aportan matices valorativos sobre la desmesura de los actos de Baltasar. Además, existen otros sustantivos que van más allá en la valoración de las consecuencias de sus maldades, ya que recogen el sentimiento de las personas que se sienten atropelladas por él. En este sentido, sirvan como ejemplo los usos reiterados de agravio, ultraje, afrenta, engaño, traición, injuria, injusta tiranía, dolor o torpe delito. Se trata de sustantivos o sintagmas sustantivos que implican una relación abusiva de Baltasar con otros personajes que sufren las consecuencias de sus delirios de poder. En este mismo sentido, resulta útil analizar las formas verbales más utilizadas por el propio monarca, ¿no?, mediante las cuales se dirige a sus súbditos y que marcan el ritmo de la comedia, porque Baltasar va marcando los distintos sucesos, las distintas acciones a través de sus actos malignos. Cabe destacar la abundancia de imperativos, así como verbos de acción que plasman su agresividad y carácter autoritario. En los ejemplos que siguen, él mismo se retrata y pone de manifiesto cuál es su papel en la comedia. Extraigo palabras concretas como mandé, ordené, he de lograr, robé, ejecutadlo, oprime mi planta, morirá, cerrad la torre, idos villanos de aquí, pues viva yo y muera Ciro, ha de desposarse, has de ser mía, aunque los dioses se agravien, han de morir a mis manos, vengaré, castigando, empiece el desprecio de este Dios, pasad al punto el cuchillo y mueran todos al instante, etcétera, etcétera, ¿no? Todos ellos tienen en común la plasmación de su carácter. Ante este despliegue excesivo de maldad, muy artificioso, hiperbólico, las reacciones de los demás personajes no se hacen esperar. Como se avanzaba, las damas son las que expresan con mayor vehemencia su sentimiento negativo hacia el tirano, presas de la indignación y el odio hacia él. Es muy llamativo un parlamento de Félix en el que rechaza enérgicamente ante Ciro la propuesta de matrimonio de Baltasar, por medio de una nominatio formada a partir de la reiteración de palabras como matar, morir, muera y muerte. De este modo, la dama pone de manifiesto su fidelidad hacia Ciro y la repugnancia que le suscita el tirano. La intervención que recojo a continuación refleja en un estilo muy artificioso la furia de la dama. Es muy llamativa la personificación de sus sentimientos adversos, formando un escuadrón dispuesto a fulminar al tirano. Tenemos, por tanto, damas con un carácter importante. Dice Félix: pues viendo ahora tus ojos, si no basta que al rigor de tu violencia defiendan mi presencia, el escuadrón de las guardas de mis iras, las armas de mi furor, las flechas de mis agravios y el fuego de mi razón, sacándome yo los ojos, me he de quitar el dolor de verte, ya que me veas, para que por más blasón tenga igualdad en mi pecho, la firmeza y el amor, estando ciega de firme, como de amante lo estoy. Otra de las reacciones más llamativas frente a los abusos de Baltasar es la que protagoniza el profeta Daniel, que representa el llanto de su pueblo sometido. Resultaría muy conmovedor ver en escena al anciano llorando a causa de los atropellos de Baltasar. Y en relación con todo ello, una de las palabras más recurrentes en la obra, pronunciada por distintos personajes, es
el sustantivo venganza, que resume la indignación y el clamor generalizado por el restablecimiento del orden humano y divino. Diana concentra en los siguientes versos la rabia que siente. ¡Ea, gran Ciro! Venga los enojos del agravio que tienes a los ojos, carga en cenizas su soberbia loca, toque el abismo lo que el cielo toca, porque al horror, la ruina y el estrago del incendio, del golpe y del amago, llegue allá la venganza del ultraje y en rayos suba lo que en polvo baje. En este sentido, entre las diversas reacciones derivadas de las injusticias de Baltasar, cabe señalar en otro tono la del gracioso Bato. Este personaje, mediante un lenguaje tan soez como ingenioso, acusa al tirano de burlar a Ciro y celebrar orgiásticamente su triunfo. De hecho, cuando ya varios personajes como Diana han pedido literalmente la muerte de Baltasar, solo en ese momento, y ve cerca su fin, la caída del traidor, bueno, del dictador, se suma interesadamente a la mayoría Bato y dice: muera el traidor y denle su despacho, que cuando llegue ya estará borracho. Poco a poco la indignación se extiende y, una vez reunido el ejército de Ciro, los propios súbditos del tirano le dan la espalda y propician el castigo final. ¡Muera Ciro! ¡Muera! Y llegamos ahora al punto 2 de esta presentación. Si el 1 era la construcción del personaje de Baltasar, en el 2 vamos a acercarnos ya al paradigma del banquete, a la cena. Desde el título de la comedia, donde figura explícitamente la palabra cena como núcleo de la frase nominal, se establece un vínculo con la escena final, de manera que existe una estructura circular que otorga centralidad al banquete que celebra las maldades de Baltasar. No tendría sentido simplemente la formación, la configuración de un personaje si no tuviera además esta proyección hacia el banquete. En este sentido, toda la obra fluye en un movimiento hacia dicha fiesta, de forma que se puede considerar al malvado Baltasar como motor de la acción. Ignacio Arellano, a propósito de los autosacramentales calderonianos, pone de manifiesto que existe un bíblico paradigma del banquete, y lo vincula con el convite eucarístico. No obstante, en referencia al episodio de Baltasar, Arellano señala que el convite es de otra índole, concretamente un ágape impío, como el rey que lo organiza. Si se compara con la fuente calderoniana, cabe decir que ambos textos se valen de recursos verbales, además de los espectaculares, para la descripción de la cena. Sin embargo, el texto de Morento carga las tintas en el carácter orgiástico del convite, de forma que es el gracioso Bato, como veíamos, propio del género, el que describe en clave cómica la embriaguez y alude a la presencia de concubinas en ese banquete, mencionadas también en el episodio bíblico, pero silenciadas por razones de decoro en el marco del auto calderoniano. La cena funciona como una escenificación del triunfo del mal, un teatro dentro del teatro, una gran representación barroca, suntuosa, que requiere una preparación, un director, que es el propio Baltasar, unos personajes, voluntarios u obligados en su mayoría, un atrezo, un público, etc. La comida, la bebida, la música, la ceremoniosidad de los invitados, todo funciona como un ritual de festejo del dominio del monarca. Los siguientes versos destacan el papel del tirano como una suerte de director de escena o moderador de ceremonia, que me pareció un recurso muy interesante. Dice: empiece la cena, todos os sentad, cantad pues, etc. Va marcando los ritmos de ese ritual en el que se exalta su propia maldad. Sánchez Jiménez determina que la comedia
moretiana, al tratarse de una pieza de corral, tendría una tramoya menos compleja que la del carro de la cena calderoniana. Pero, no obstante, cabe añadir que, en el caso de Moreto, la espectacularidad se consigue por vía verbal, es decir, léxica, simbólica, y se intensifica en los versos finales, donde cobran especial valor, y esto es importante, los vasos del pueblo hebreo, que constituyen la imagen más representativa de las injusticias protagonizadas por el malvado Baltasar. Tenemos esos elementos, los vasos, como símbolo de hasta dónde llega su sacrilegio. Baltasar llega al punto álgido de irreverencia cuando se atreve a usar, contra el aviso de Daniel, la vajilla sagrada en la celebración, servida por unos niños hebreos encima, ¿no? La obtención de los vasos, a la que se alude desde el comienzo de la comedia, deriva de la destrucción del templo de Jerusalén y representa el desprecio absoluto a las creencias de los judíos, en contra del carácter de Ciro, ¿no? Que, como veíamos, era muy tolerante y respetuoso. Distintos personajes ponderan la importancia de los vasos. Y tengo aquí algún ejemplo. Baltasar mismo dice: y en prueba de que soy del templo hebreo, y en prueba de lo que soy del templo hebreo el tesoro, los vasos, por más decoro, en la cena sirvan hoy. Daniel: ¿qué dices, señor? Baltasar: que ansí tu Dios quiere despreciar. Daniel: mira que te has de arruinar. Baltasar: ya no hay poder sobre mí. Daniel: Señor, postrado te ruego. Baltasar: villano, lobo, apartad, atropéllale. Y sigue Baltasar: id a ultrajes le obligad, que entregue los vasos luego. Sobre mi sacro laurel ni hay Dios ni otro poder en mí, que el cielo está sobre mí por servir de dosel. Pase. Y sigue Félix: gran tirano, etc. Hay muchas más reacciones a este uso de los vasos. Estas y otras reacciones alimentan la fuerza dramática que acarrearía la utilización de esa vajilla sagrada para unos fines tan indignos. Gracias al poder simbólico de este elemento, la transgresión se convierte en sacrilegio, de forma que la admiratio y el horror de los personajes y el público irían en aumento. Y llegamos ya al punto 3, que sería el castigo final. Una vez visto el personaje, la ceremonia que crea, solo podemos llegar al castigo. A modo de conclusión, se pasarán a analizar algunos de los aspectos principales de la última escena de la comedia, en la que se produce una concatenación de recursos que acentúan la tensión dramática y precipitan el desenlace. La traición, la blasfemia, la irreverencia, las ansias de poder y la materialización de la soberbia llegan a un punto extremo en el que se requiere ya la intervención divina para que se produzca la restauración del orden, porque ya nadie puede parar a Baltasar. La maldad se dispara, proyectada en diversas dimensiones, dando lugar al establecimiento de dos bloques antagónicos bien diferenciados. Por un lado tenemos a Baltasar, embriagado de su propio poder y vanidad fuera de control ya, y todos los demás personajes aparecerían en el otro bloque. Los siguientes fragmentos, de valor casi coreográfico, ilustran la importancia de la ostentación del mal. Baltasar pone de manifiesto su poderío en la cena sacrílega, y las acotaciones son aquí muy narrativas. Dicen: salen todos los que pudieren con fuentes y aguamaniles, y jarros y la más vajilla dorada que se pueda juntar. Descúbrense las mesas y aparadores con luces. Sale toda la compañía, damas por una puerta, hombres por otra, y unos niños hebreos de gala con toallas y sandalias. El momento más efectista, sin duda, y el desencadenante del final de Baltasar, es cuando éste se atreve a brindar con los vasos sagrados por su matrimonio forzado con Fénix, ya llegando al límite de la maldad, ¿no? Y de la provocación.
Siéntanse todos y en tanto tocan chirimías y luego canta la música mientras empiezan a cenar. Y Bato, al pie de la mesa, toma un plato. Baltasar: primero que a ningún dios, a Fénix he de brindar. Llegad la bebida. Levántase Baltasar y todos con él y llegan la bebida. Y todos sin sombreros hace el brindis, respondiendo la música, que es cómplice, ¿no? Arroja el vaso y al mismo tiempo se oye un trueno espantoso. Se aparece la mano con el letrero Pétera. Es entonces cuando se produce la intervención divina, a través del ángel que dicta el destino trágico de Baltasar. Su reinado ha terminado y su reino se dividirá. El tirano, muy seguro de su poderío e impunidad, ignora todavía en este momento el vaticinio e intenta, sin éxito, volver a hacer otro brindis por Fénix. No era suficiente. No obstante, la providencia ya ha dictado su final y el ejército de Ciro llega para matar. Él intenta desenvainar la espada para defenderse, pero no lo consigue y es apuñalado por Ciro dentro, mientras se defiende con sus platos de una forma un tanto grotesca. Sale herido y muere fuera de escena, dejando un vacío que contrasta con la acumulatio de elementos verbales y dramáticos que él había convocado. Es curioso que la muerte no se produzca en escena, pero no sé qué piensan ustedes, quizás sea que Moreto quiso negarle a este personaje tan marcadamente negativo y exhibicionista la ocasión de morir en el suntuoso teatro que él mismo había creado. Bueno, podríamos luego reflexionar sobre por qué, ¿no? Por qué le niega morir en escena. Y ya para terminar, el protagonismo recae al final de un modo convencional en el gracioso y los enamorados, de manera que el Deus ex machina da lugar a la restauración de la calma para Fénix y Ciro, a la justa venganza de Diana, que queda ya vengada, queda tranquila, y la liberación del pueblo de Israel. En definitiva, la desaparición del tirano de escena implica de manera necesaria el final de la comedia, pues en la cena del rey Baltasar solo existe el sentido y solamente podemos considerar la posibilidad de comedia ya desde el título y a lo largo de los distintos enredos como una manifestación, acaso paródica y desproporcionada, de los pormenores y consecuencias de la vanidad y la egolatría. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia, por el contenido, por la manera de exponerlo. Parece fácil, porque es muy complicado. Y bueno, has dejado ahí varios temas en el aire que, si nos da tiempo un poquito, no sé dónde está nuestra organizadora, pero podemos hacer pueden hacer alguna intervención. Eso tan llamativo de que un auto, que parece ser un Antonio en sus últimas investigaciones, que debe ser previo realmente a la comedia, aunque se publicase después. Un auto pasa a comedia, ¿no? ¿Qué elementos son los que añaden una comedia a lo que antes era un auto? Para cambiar de género completamente. Es una cosa muy llamativa, ¿no? Esa incorporación de mujeres, en fin, no voy a desvelar nada, ¿no? Y también hacías una pregunta que quizá a alguno le interese, y es por qué la muerte se produce fuera de escena. Este es un tema, la muerte de escena es un tema muy del teatro barroco, dentro, fuera y por qué, ¿no? Además, cada dramaturgo tiene su estilo, su manera de presentarlo. Hay también unas claves de época, ¿no?, sobre este asunto, que varían después en el 18. En fin, que no soy yo quien tenga ahora la palabra, sino todos ustedes. Y si quieren hacer alguna intervención, pues es el momento. Bueno, pues mira, tenemos para allí una. ¿Sí?
Me recordaba a la Fénix del Príncipe Cortante, esa incertidumbre, el presagio, el sueño, pero bueno, en otra parte de tu exposición pues, me ha recordado a Circe, ¿no? Cuando está furiosa, ¿no? Porque se marcha Ulises. Y bueno, pues mi pregunta era si habías profundizado en el léxico de ese personaje, sé que no es el tema de la exposición. Gracias por la pregunta, porque es algo que tengo anotado para futuros estudios, pero es muy sugerente ver cómo el personaje de Félix bebe de Calderón, bebe de esos personajes que a su nacimiento son malditos, ya no por un presagio, por un horóscopo, como el propio Segismundo, como Argenis, y que en sí mismos a veces son, incluso en las fiestas mitológicas, son un castigo divino por maldades o por pecados de sus padres. Hay alrededor de esos personajes cautivos, muchas veces en torres, todo un imaginario muy interesante para estudiar. Y en el caso de Fénix, el léxico que yo veo sí que la relaciona directamente, al menos con Argenis, claramente, y con todos esos personajes que en este caso creo que son diferentes cuando se trata de personajes femeninos que están malditos que cuando son masculinos.